Seguimos esta noche en el capítulo 5 de Romanos, reflejando en las palabras que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, comienza a escribir a la iglesia en Roma. 24 años después de la cruz, probablemente Pablo ya tiene como unos 22 años en la obra del Señor. Caminando con Cristo, vida cambiada, vida rendida al Señor. Pablo, guiado por el Espíritu, comienza a escribir esta carta para mandar una prueba, un mensaje, una muestra de las buenas noticias. Pablo presenta la nueva noticia: la salvación es disponible para todos, sin importar la identidad, el pecado o la herencia de cada persona. Para nosotros, esto lleva a una profundidad que debe de ser reconocida, porque no hay ninguno que haya sido nacido salvo. Que digamos, yo nací cristiano. Probablemente en tu hogar, si tuviste la bendición que tu familia te dirigió en las cosas del Señor, pero aún no eras cristiano hasta que reconociste tu necesidad del Salvador y confesaste tu necesidad por Él. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor, un favor inmerecido de Dios, mediante la fe, la confianza, la plena en Cristo, en lo que Él demostró y cumplió por nosotros en la cruz. Por medio de Él podemos aparecernos ante Dios justificados sin ninguna culpa. La semana pasada hablamos un poco de ese tema. Ser justificados, declarados inocentes delante de nuestro Señor. Compartí que el libro de Romanos, forma de muchos de los comentarios historianos, el libro de Romanos es uno de los libros más grandes en toda la Biblia. La profundidad que lleva, el significado, ha cambiado líderes, ha cambiado personas reconoceables, personas de importancia en iglesia. Los primeros 4 libros en el Nuevo Testamento, que vienen siendo los evangelios, presentan las palabras y las obras de Jesucristo. Pero en este libro de Romanos miramos que la importancia de lo que significa la muerte de Cristo. ¿Qué realmente cumplió Dios nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por mí y por ti? Hablé que la pequeñidad de la humanidad que existe en el capítulo 1 de Romanos. Miramos que el perdón del pecado por medio de Cristo. Miramos que ser liberado del pecado y pasado, presente y futuro del pueblo de Dios. La segunda parte del libro de Romanos, en los capítulos de 12 al 16, miramos la responsabilidad responsable y las notas personales. Pero antes de seguir muy adelante, como tengo una costumbre de siempre dejarles un pensamiento, algo sencillo para que lleven y se recuerden. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo y por medio de Él seremos salvos. Amén. Si están tomando notas, Romanos 5, 6 al 8 es el amor de Dios. Romanos 5, 9 al 11 es amigos de Dios. Amigos de Dios. En nuestro texto, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Pablo, como acabo de comentar, lleva unos 22 años caminando con el Señor. Atrás de las luchas y las pruebas que ha pasado, la palabra nos dice que es la aflicción, la prueba de aflicción que cada creyente tiene que pasar.
aferrarse, apersonarse de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que su palabra nos dice que es verdad. Pablo lleva un tiempo ya, y cuando comienza él a escribir esto, él está hablando, me imagino, una persona que reconoce lo que Dios le ha perdonado. El libro de Romanos, para los que les gusta compartir el evangelio y llevar las buenas noticias con el mundo, al mundo perdido, es el camino romano que todos usamos. Capítulo 3, 23, capítulo 6, 23, capítulo 5 y 8, y al final el capítulo 10, versículos 9 y 10, para guiar a una persona al pie de la cruz y rendirse a nuestro Señor Jesucristo como su verdadero Salvador. Pero Pablo en este versículo dice, cuando aún éramos débiles. Pablo, recuerden que era un fariseo de fariseos. Conocía la palabra de Dios profundamente. Para ser un fariseo tenía que ser memorizado los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Era para comenzar. En otras secciones de la palabra, Pablo declara que él era un fariseo de fariseos. Seguridad en la ley, quizás, seguridad en las obras. No es posible, porque Pablo aquí dice, cuando aún éramos, se incluye él mismo, éramos débiles. En su tiempo murió por los impios, por los pecadores. Y llegamos a este punto en el libro de Romanos, en esta sección de nuestro texto. Y es importante que reconozcamos que Pablo siempre se incluye en el mensaje. Muchas veces, vez tras vez, cada oportunidad que tengo y me preguntas, comparto con mis hermanos en Cristo. Guarden su testimonio, guarden su vida recta delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando ustedes hablan sobre el evangelio del Señor, tienen que llevar la vida que refleja una vida cambiada a través de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Mismo versículo, Romanos 5, 6, nueva traducción viviente, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Lo que Dios hizo por nosotros los justificó, inocentes. Quizás digan, no, pues yo no soy tan mal persona, yo no soy como los que viven a cruzar de la calle de mí, que siempre se la llevan en la calle, haciendo y deshaciendo. Yo no fui de esos, yo fui diferente. Pues no hace que tan buenas personas hayas sido. Sin falta de Cristo, eres simplemente un pecador. Y pecado es pecado, y el pecado separa de nuestro Señor. Pero la palabra, Pablo los dice, que es a través de lo que Dios hizo. Derramó su gracia, los dio lo que no merecíamos. Justificado, justos, justificados, significa ser inocente. Declarado como si que nunca pequé. Para el borracho que dicen, ¿verdad? Para el drogadicto. Para el mujeriego, el adulterio,
rebeldía. Toda forma de pecado que eran y éramos, Dios los ha perdonado y la palabra los dice que hacemos como si nunca fuimos ningún pecado, como que nunca cometimos ningún pecado. Romanos 4:25, una vez más, dice: el cual fue entregado por nosotros nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Romanos 5:1 dice: fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe que tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fuimos justificados y ahora tenemos la gran bendición de tener paz con nuestro Señor. Esta palabra fe, porque mucha gente la toma fuera de contexto, tener fe es tener confianza en lo que dice la palabra de nuestro Señor. Yo confío en lo que mi Señor dice en su palabra. Seguridad, creencia, convicción de la verdad. La idea que confianza en lo que el Señor hizo por mí. Y por eso tenemos paz. Paz del Mesías, en el camino que conduce a la paz de salvación. Y yo sé que en veces llegan los pensamientos que quizás no soy bastante salvo, dicen unos. Quizás como que no pegó muy bien el mensaje. Las acusaciones de nuestro enemigo. Pablo dice en Romanos 8:1: no hay condenación a aquel que está en Cristo. Si has entregado tu vida a Dios nuestro Señor, hermano, hermana, yo comparto con toda seguridad y confianza contigo que tus pecados han sido perdonados. Paz que tengo, Señor, que yo ya no tengo que acordarme de todas esas cosas que no se juzgan como llagas, parece que se dice, y que no suben de piedras de tropiezo para mí, porque tú has hecho lo que por mí en la cruz es más que suficiente. Y ahora mi vida te la entrego y te pido que hagas lo que quieras con ella. El título de este mensaje, que si le puedo poner título, es reconciliación. Y esa es la bendición. La primera de lo que compartimos la última vez que estuve con ustedes es justo, justificado, declarado inocente. Y ahora es ser reconciliado. La reconciliación que tenemos porque lo que Dios hizo por nosotros. Romanos 5:11, la Nueva Traducción Viviente, dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, que por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados es un favor divino, el favor hacia los pecadores que se arrepienten y confían en la muerte de Cristo. Lo que Cristo hizo, reparó, satisfació la deuda que se debía. Pagó la pena de muerte por mí y por ti. Y los que estaban alejados, Dios ahora los ha traído cerca a Él. Pablo, 22 años en la obra, escribiendo esta carta al creyente en Roma, donde la persecución de la iglesia estaba tan grave, tan profunda, es recordándoles que Dios iba perdonado a ellos como Dios había perdonado a él. Quizás los creyentes en esa era, en ese tiempo, en esa iglesia, recordándose que todos los pecados que iban hechos antes. Y quizás que por eso ahora se los estaban mandando al Coliseo a dárselos a los leones para que se los comieran.
Quizás por eso la familia de ellos que iban entregado a Cristo los estaban usando como torchas en las calles para que hubiera luz. Pablo, guiado a través del Espíritu, les recuerda: tú has sido perdonado. Y a veces es necesario que pasemos por aflicción. Y Pablo les recuerda, aun que estaban lejos, Dios ahora, por lo que Él ha hecho, los ha arrimado cerca con Él. Nuestro texto, una vez más, en el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios, los pecadores. La Nueva Traducción Viviente dice: murió por nosotros pecadores. Nosotros, una vez más, Pablo incluyéndose exclusivamente. No diciendo que se murió por ustedes. Pero dos cosas quiero mirar. Primero es, Cristo vino. Segundo, Cristo murió. Cristo vino a su tiempo, al momento precioso. En contexto, Romanos 16:25, Nueva Traducción Viviente, dice que toda la gloria será para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia en ese mensaje acerca de Jesucristo. Se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Desde el libro, desde Génesis, el plan de salvación existía y la tenía. Y al punto cuando Cristo vino, ese mensaje fue revelado y declarado. Y aquí Pablo les dice que era el tiempo precioso, al preciso momento que Dios, nuestro Padre, decidió que Jesús viniera, vino. Versículo 26 del versículo 16 dice: pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se conocerá a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecer a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. El momento precioso, en el momento exacto. El libro de Malaquías fue escrito como 438 años antes de la cruz, y también se declaró que nuestro Mesías, nuestro Salvador, iba a venir. En aplicación, Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No era algo que de repente pues hay que hacer algo, porque los tiempos están duros y difíciles. No, Pablo les dice y los recuerda que este era el plan de Dios nuestro Señor desde el principio. No había otro plan más que plan que Él iba a mandar a su Hijo, y su Hijo iba a tomar el lugar en la cruz por mí y por ti. Punto número 2 es: Cristo murió. Cristo murió por los impios, murió por nosotros, nuestros pecadores. Pero no solo murió, pero también resucitó. 630 y tantos años antes de la cruz, más atrás que Malaquías, Isaías profetó, Isaías 53:5, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados.
680 años anterior, Isaías ya iba declarado lo que iba a suceder. Una vez más, animando al pueblo de Dios, a Pablo, a la iglesia de Roma, animando al pueblo hoy en este día, que el plan de salvación era desde un principio. Las buenas noticias, como le dicen en inglés, the good news, es el evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros. No nomás vino y murió, pero nuestro Dios, nuestro Salvador, al tercer día resucitó. Mateo 28:5 dice: entonces el ángel les habló a las mujeres, no temen, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. La esperanza, vida, que nosotros somos los únicos en el mundo que podemos decir que tenemos una esperanza viva, porque la tumba de nuestro Señor está vacía. Y ahora dicen los comentarios que tenemos paz con nuestro Señor. Amén, que tenemos esa paz. En contexto hablamos del momento precioso, el momento donde definitivamente Dios cumplió lo que iba a hacer. Pero una aplicación para nosotros, se llegó el momento preciso que a través de todas las luchas que tú pasaste, hemos pasado, se llegó el momento preciso donde nosotros nos pusimos de rodillas y decimos: Señor, perdóname, te necesito hoy en este día. Cada uno de nosotros que clamamos a Cristo como nuestro Salvador, se llegó ese momento preciso, donde Dios sabía el momento. Recordar de todas las cosas que Dios los libró, los guardó, los salvó, lucha tras lucha, prueba tras prueba, hasta que se llegó el momento donde cada uno de nosotros nos pusimos de rodilla y decimos: Señor, perdóname. El Señor, cuando Él colgó en la cruz, todas esas personas, esas caras, esos nombres, los tenía en mente, sabiendo que su hijo y su hija iba a llegar ese momento, así como Él se entregaba en la cruz, iba a llegar el momento donde cada uno de nosotros nos íbamos a entregar a Él por lo que Él hizo por nosotros. La bendición que tenemos como hijo de Dios. La paz que solo podemos tener a través de lo que Él ha hecho. Solo es posible porque Jesús pagó ese precio por nosotros en la cruz. La muerte en la cruz. La pena de muerte por nosotros. Versículo 7 de nuestro texto. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser algo alguno, será morir por el bueno. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguno podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Cristo de todos modos lo hizo por cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ese amor agape, es un amor divino que no merecemos, y Dios hizo eso por nosotros en la cruz. El comentario Wiersbe dice: Dios reveló su amor en la cruz cuando Cristo murió por aquellos que estaban sin fuerzas, que eran impios, pecadores y enemigos, demostrando así aún gran amor. El comentario Dick Gutzek dice: por lo tanto, para decir genuinamente Jesús murió por mí, también debes de poder decir: yo soy un pecador, Jesús murió para salvar y transformar
a mí. Cada uno de nosotros teníamos que haber llegado a ese punto. Recuerden que Pablo está escribiendo a esa iglesia bajo persecución en Roma, animando a los creyentes de esa área, reconociendo toda la lucha que estaban pasando, escondidos. No podían salir. Miedo del gobierno, miedo de la policía, miedo de los soldados que andaban arrestando nomás porque aparecían cristianos. En ese tiempo tenían que ser cristianos genuinos, porque si no eras, de todos modos te iban a llevar las mismas consecuencias como el que sí era real. Y las presas en las cárceles, las persas no eran nada a comparación de ahora. Encadenados, golpeados, por persecución dura y difícil. Quizás en esos tiempos también la iglesia pensando de esa manera. A mí me pasan estas cosas porque yo fui una mala persona. No sabes lo que yo he hecho y por eso Dios se aleja de mí. Y sigo pasando por luchas, por dificultades. El comentario de Utsek dice, tú dirás, oh, yo soy uno de los peores en el mundo. Cristo murió por el peor del mundo. Oh, pero yo tengo el poder para ser mejor. Cristo murió por aquellos que estaban sin fuerza. Oh, pero mi caso se condena a sí mismo. Cristo murió por aquellos que estaban legalmente condenados. Ay, pero mi caso no tiene esperanza. Cristo murió por los que no tenían esperanza. Él es la esperanza del que no tiene esperanza. Él es el Salvador del que no tenía Salvador. Versículo 8 de nuestro texto dice, mas Dios mostró su amor demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios mostró el gran amor que nos tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Lo que cumplió nuestro Señor, simplemente porque desde un principio dijo que esto es lo que Él iba a hacer. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Dios vino a hacer por nosotros lo que nadie más podía hacer. Romanos 5:10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Vino a reconciliarlos, a traerlos a tener esa nueva amistad con nuestro Señor. Siendo aún pecadores, estas son palabras asombrosas. Cuando sientas incertidumbre sobre el amor de Dios por ti, recuerda que Él tomó incluso antes que te acercaras a Él. Y esa es la bendición que tenemos. No que uno de nosotros decidimos, ok, entonces yo me voy a ver qué día voy a la iglesia, como dije la semana pasada, a ver si me animo. Pero recuerda que el Señor, aunque estábamos en ese punto de perdidos, Él decidió morir por nosotros. Y como caballero, esperando que de nuestra voluntad propia nos entregáramos a nuestro Señor. Siempre esperando, como un Padre misericordioso y gracioso que es, un Salvador bueno.
No solo los clama como hijos, pero amigos también. En Romanos 5:9 de nuestro texto dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerdo una vez más esta palabra que es justos, justificados, es ser considerado inocentemente como que nunca pecamos. Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Enemigos de Dios. Y de esa manera, así como el pecador es enemigo de Dios, recuerda que el cristiano es enemigo del enemigo. Tenemos un enemigo y anda como león rugiente, buscando a ver quién está de su cuidado, quién está dormido. La palabra lo recuerda que debemos de estar uno alerta, sobrio, listo. Porque cuando vengan los ataques y las pruebas, no se los agarren descuidados. ¡Ay, Señor, qué está pasando! Pero con más confianza saber que yo estoy con mi Señor y yo sé que esta lucha, Dios está conmigo. Y a través de la fuerza de Él, la palabra me recuerda también que soy más que vencedor. Filipenses 3:18 y 19, si son verdaderos enemigos de la cruz, los que andan en camino de destrucción. Allí andan muchos, son enemigos de la cruz y al fin de las cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre. Los del mundo, los que están perdidos. Pero nosotros también así andábamos. Así éramos de esa clase también, perdidos. Y la razón que es importante, porque por eso Pablo con profundidad quiere enterrar, como dicen, el clavo. Que reconozcamos que hemos sido perdonados así como Él fue perdonado también. La gente que conocía de Pablo ha de haber dicho, no, pues con razón cada rato te traen, te andan golpeando, chicoteando, te meten a la cárcel, al bote, andas ahí sufriendo, porque eras una mala persona según persona de Dios, y andas persecuciendo, eras causa de que mataron a cristianos. Cuando Él se entregó a Cristo, le tenían miedo los otros apóstoles a arrimarse con Él. Porque no sabían si realmente se iba convertido a cristiano. Y era hasta con el tiempo que comenzaron a tomar confianza y mirar que el fruto del Espíritu Santo en la vida de Pablo, que comenzaron a reconocer, él es hombre de Dios. Y el mensaje de salvación se lo dio a él para que se lo llevara al mundo gentil. Cuando pasemos por esas pruebas, reconocer que Dios está con nosotros. Romanos 5:9, nueva traducción viviente, dice, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre que Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Se va a llegar el momento donde el juicio de Dios será derramado sobre el mundo. Nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, seremos salvos. Primera de Tesalonicenses 1:10, en la última parte de ese versículo dice, Jesús a quien Dios levantó de los muertos, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Efesios 2:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz,
fuimos reconciliados. Los que estábamos lejos, ahora tengo la bendición de estar cerca a mi Señor. Tener una relación con Él, platicar, caminar, hablar con Él. Sabiendo todas mis necesidades que tengo o ocurro, Él me conoce mi corazón y mis pensamientos. El salmista dice que si tú deleites en el Señor, Él te dará tus deseos de tu corazón. El comentario Good se dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 10 de nuestro texto dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliado significa favor divino. Favor divino, el agape, el amor. El favor de Dios que hacía a los pecadores que se arrepienten y confíen en la muerte de Cristo. En lo que Dios hizo por nosotros. La bendición que tenemos. Quizás muchos con el tiempo, como platico en veces con los hermanos y los jóvenes, el mensaje de la cruz comienza a ser como parda, sofocada, como algo lejano, que algo ya se sabe, como cuando te van a platicar una historia o algo que ocurrió en la vida y uno comienza a decir, oh, esa ya me la platicaste. Y se los comienza a olvidar la profundidad del mensaje de la cruz. Donde nosotros tenemos todo lo que tenemos a través por lo que Él hizo por nosotros. Los jóvenes comienzan a decir, oh, I already know. Ya sé. Ya sé, yo sé. ¿Sí sabes? ¿Sí reconoces lo que Dios hizo por ti? ¿O lo tomas en cuenta? Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, ya más de 20 años caminando con Cristo, y el mensaje de la cruz siempre era probablemente delante de Él. Cuando escribe a la iglesia de Corintios, les dice que el mensaje de la cruz es foolishness. Son tonterías para unos. Pero para nosotros el mensaje de la cruz es el poder para salvación para el pueblo de Dios. Romanos 5:10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. El comentario Nelson, dice, si Dios nos amó cuando éramos enemigos, impotentes y impios, ¿cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? Por su sangre, mediante la muerte de su Hijo, hemos sido justificados, es decir, declarados justos y reconciliados. Lo que significa que nuestra separación de Dios ha cambiado.
Los creyentes ya no son enemigos de Dios, están en paz con Él. Y el Señor los clama como sus hijos, los clama como sus amigos. Y nosotros podemos decir que somos esclavos rendidos, como dicen los hermanos, somos dulos. Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios entregó su Hijo para que nosotros tuviéramos esa bendición de salvación. ¿Cuánto más no nos dará nuestro Señor? ¿Qué necesidad tienes de Él? ¿Qué ocupas? ¿Sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Guianza? ¿Fuerza para seguir adelante? Todas estas cosas que son agradables a nuestro Señor, Él promete en dar, a conforme de su voluntad. Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Efesios 2:5 dice, el que pasar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. El estar firmes en la gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Dios es mi amigo, la puerta de acaso está permanentemente abierta a Él. Yo soy libre de la hoja de cuentas y la cuenta ha sido arreglada en Jesús. Yo paso más tiempo alabando a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo. La bendición que tenemos, gran bendición. Gutzek dice, una gracia firme y segura por lo que Jesús hizo por mí. Efesios 2:6, 7 dice, pues los levantó, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 11 de nuestro texto dice, sino que también, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Los hemos arrimado a nuestro Señor. Galatas 4:8 dice, antes de conocer a Dios, los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existían. Antes de conocer a Dios éramos esclavos del mundo, del pecado, de las cosas vanas que en realidad no tenían ningún valor. Yo sé que para nosotros, la gente quizás no reconocen que, pues, las áreas donde vienen, donde han sido nacidos, forman grupos. ¿Cómo se llaman esos grupos que forman de las áreas donde viven?
¿Ah? Aquí se les nombran gangas, ¿ah? Pandillas. Yo sé que en otros lados de México no hacen eso, ¿verdad? Los de Michoacán, de Sinaloa, ¿ah? No hay grupos así de Nayarit y no sé qué tantos otros lugares hay. Esas eran cosas vanas. Esas eran como las cosas que dice aquí en la palabra, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existían. Cosas de que no eran de ningún valor. Perdidos. Segundo de Corintios 5, 18 al 19, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomó más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros esta maravillosa mensaje de reconciliación. El versículo anterior, 17, es el versículo donde dice que todo aquel que está en Cristo es nueva creación. Todo por lo que el Señor ha hecho por nosotros, para unirlos a Él, reconciliarlos a Él, arrimarlos más cerca a Él, porque Él desea tener relación contigo y conmigo. Romanos 5, 10, 11. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Poco temprano ahora, pero 2 puntos para aplicación para cerrar hoy en esta noche. Cristo murió por nosotros en la cruz. Cristo murió en la cruz. La cruz significa el amor de Dios por su pueblo, por nosotros. Cristo llegó a la cruz declarando el amor de Dios y ahora por el amor de Dios somos amigos de Dios. Amén.